Muchas gracias. Eh, el tema que nos compete hoy es el del tratamiento, sin embargo me parece que tenemos que tocar por lo menos algunos aspectos iniciales para entender por qué precisamente hemos tenido tantas dificultades y de hecho no tenemos un tratamiento que mejore efectivamente los desenlaces en esta entidad. Es una entidad relativamente nueva, fue escrita en 1985 en un grupo de mujeres mayores, la mayoría de raza negra, y se caracteriza por tener síntomas y signos de falla cardíaca clínicamente con fracción de eyección preservada, pero cuyo, digamos, denominador común y requisito es que tengan disfunción diastólica. Debe haber alteración de la estructura o la función del ventrículo izquierdo y es muy frecuente que haya comorbilidades. En todos estos temas ha habido controversias, discusiones, incluso se ha llegado a dudar de si existe este síndrome como síndrome o si es un extremo, digamos, del espectro de la falla cardíaca. Las definiciones tanto de la Asociación Europea como de la Americana son parecidas. Ambas tienen en cuenta que debe haber alteraciones. Hubo una época en que se incluían en los estudios pacientes simplemente con dificultad respiratoria, ancianos, y esto llevó a que muchos de los estudios en realidad no sean representativos de este síndrome. ¿Cómo se diagnostica? Digamos que el enfoque clínico no tendría una diferencia, los síntomas y signos son iguales. Pero sí debe hacerse énfasis que un requisito actual es que tenga criterios ecocardiográficos de disfunción diastólica. Los exámenes paraclínicos no tienen, digamos, deben hacerse de todos modos. Si quisiéramos un estándar de oro, pues hablaríamos o haríamos curvas de presión-volumen, que en realidad no es necesario la mayoría de las veces. Los biomarcadores en esta entidad también están, digamos, de utilidad. Y en raras ocasiones es necesario hacer cateterismo derecho, en especial en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Las diferencias de las definiciones de la americana y la europea, la única que me parece que vale la pena destacar, fíjense que la fracción de eyección en las europeas pone un punto de corte en 45%, mientras que las americanas pone 50% y tiene un grupo entre 40 y 50 o 41 y 50 que la llaman borderline. Esta tabla, que es muy grande y no es para que la lean, simplemente es para decir que hay muchas otras entidades en pacientes ancianos que pueden producir dificultad respiratoria, disminución de la capacidad de la tolerancia al ejercicio y que eventualmente deben descartarse porque hay muchas otras cosas que pueden semejar un cuadro de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, con relación a la epidemiología también rápidamente, pero es importante, es frecuente, afecta la mortalidad. Es importante decir que a pesar de que la prevalencia en falla cardíaca con fracción de eyección reducida ha venido en disminución, esta no ha venido en disminución con fracción de eyección preservada y de hecho probablemente va a aumentar debido a que esto va de la mano del envejecimiento y de algunas de las comorbilidades como hipertensión y diabetes que desafortunadamente en nuestra vida moderna vienen aumentando. Es importante decir que es un reto diagnóstico y ahí el problema de los estudios. Se ha visto que los estudios clínicos tienen hallazgos que han sido un poco diferentes de los estudios poblacionales o de registro. Muchas veces no se incluyeron con los mismos criterios diagnósticos, los puntos de corte, los diagnósticos de disfunción diastólica no fueron los mismos en los diferentes estudios, no hay, digamos, que hallazgos específicos. Pero lo que sí se puede decir es que los factores de mayor riesgo para tener falla cardíaca con fracción de eyección preservada son hipertensión, vejez y ser mujer. ¿Es igual de frecuente que la falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Pues básicamente sí. Desde el 2004 la proporción se ha descrito entre 44 y 72, lo que estuvo de acuerdo con el registro de Olmsted, que fue, digamos, poblacional. Y en uno más reciente, en la última encuesta que ven ahí, se ve aproximadamente la misma proporción, lo que quiere decir que es una proporción importante. Y con relación a la mortalidad, en alguna época se decía que esta entidad tenía menos, digamos que uno se moría de las otras cosas que tenía, pero que no se moría de esto. Esto en los últimos registros y cohortes, la canadiense, la francesa, se ve que
que tiene una alta proporción de mortalidad de origen cardiovascular. También se había discutido si era por las comorbilidades que los pacientes, digamos, tenían su origen de mortalidad. Sin embargo, en el estudio de Campbell, que ha sido muy mencionado, se compararon un grupo de pacientes con la misma carga de comorbilidades que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, y definitivamente en esto se encontró mayor mortalidad. Lo que ya habíamos hablado de la mortalidad en los estudios poblacionales es generalmente mayor que en los estudios, digamos, clínicos. En el metaanálisis MAGIC, que es un estudio global de falla cardíaca, pero donde un buen porcentaje, 25 más o menos, fue de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se encontró una diferencia de mortalidad de 121 por 1000 a 141. Posteriormente hicieron una corrección, retiraron algunos de los estudios randomizados y es muy parecida. Lo que hay que hacer énfasis es que el pronóstico es pobre y que los costos en una comunidad en cualquier parte del mundo pues son muy altos. Esta tabla simplemente es para que vean cómo la mortalidad esto no tiene, varía mucho en los estudios clínicos y se ve relativamente baja en estos, diferente de algunos de los estudios poblacionales, pero definitivamente, y según las estadísticas, el tener la fracción de eyección preservada no nos da ningún beneficio de sobrevida. Esto más o menos nos muestra una mortalidad parecida en los pacientes con fracción de eyección reducida que preservada. No vamos a tocar la fisiopatología, solamente quería hacer énfasis, ya ha sido mencionado anteriormente, como hay algunas cosas que son diferentes, y eso quiero hacer énfasis porque la respuesta, digamos, de las curvas de volumen-presión son diferentes en esta entidad, pero no solamente ahí, sino también a nivel celular y a nivel molecular. Fíjense como, por ejemplo, el diámetro de los cardiomiocitos o la respuesta de la titina, comparando fracción de eyección reducida con preservada, hay diferencias. Lo mismo a nivel ya propiamente molecular, vamos a hablar de esto más tarde. ¿Y por qué es importante? Porque en esto puede estar el origen de nuevas fuentes de tratamiento o de blancos terapéuticos para tratar de manejar esta entidad. En resumen, antes de empezar en cada uno de los tratamientos, los estudios aleatorizados, pues no hay estudios aleatorizados actuales de buenos tamaños para que mejoren los desenlaces. Las guías se han hecho con base en recomendación de expertos. Hoy por hoy seguimos dando tratamiento sintomático y para disminuir los factores de riesgo, pero afortunadamente esto abre un gran campo para nuevos estudios. Cada vez, si ustedes entran a clinical trials, hay una gran cantidad de estudios de fracción de eyección, de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, a muchos niveles, como pueden ver en esta tabla, ya que también la fisiopatología muestra que hay diferentes puntos en donde podíamos intervenir. Ya entrando en cada uno de los tratamientos, digamos, estándar convencionales, pensaría uno que si en este grupo también la norepinefrina está aumentada, si disminuir la frecuencia cardíaca podría mejorar el llenado, pues disminuir la frecuencia con betabloqueadores tendría utilidad. Sin embargo, los estudios pues no han sido buenos. Los resultados en el estudio Seniors con Nebivolol se encontró que la reducción de 14% del desenlace compuesto primario fue igual en los de menos de 35% que en los de más de 35%. Una crítica para este es que hay un grupito entre 35, 45 y 50 en que pues, probablemente no cumplen las características de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El estudio de Land, que se hizo entonces con fracción de eyección y con ya mejores criterios diagnósticos, digamos, de disfunción diastólica, no mostró cambios en la caminata. Este grupo de pacientes tienen una alteración, una incompetencia cronotrópica muy importante y se ha pensado que esto pueda explicarlo. Y en los registros que están el Optimize y el Cohere no se encontró relación, no se encontró beneficio con el uso de betabloqueadores, y en el Cohere, que fue específicamente de carvedilol, el beneficio fue reducido. De los calciantiagonistas hay pocos estudios, todos con verapamil, antiguos y pequeños, y no hay evidencia suficiente. Con relación a los inhibidores ECA y a los ARA2, pues tenemos el Charm Preserve, donde se comparó candesartán con placebo.
en un gran grupo de pacientes donde no se encontró beneficio en mortalidad, aunque sí reducción de hospitalizaciones. Sin embargo, tiene la crítica que el diagnóstico en este fue, que es uno de los problemas que hay, el diagnóstico fue clínico y no se tuvieron en cuenta ningunos criterios, digamos, de disfunción diastólica por eco ni por ninguna otra cosa. El PEP, en donde se utilizó perindopril, donde tampoco se encontró reducción del punto final, y tiene también algunas críticas, que fue un estudio de muy largo reclutamiento con pérdidas a largo plazo al final, y que al final tenía mucho crossover, pasaban un grupo de pacientes a los del otro lado. El iPreserve, donde se estudió irbesartán versus placebo, en donde tampoco se encontró reducción en punto final ni desenlaces. Todos estos que he mencionado son registros clínicos. Sin embargo, en el estudio sueco, que es un registro, es un estudio poblacional, observacional, más reciente, sí se encontró una mejor sobrevida, y se ha discutido que este grupo de pacientes de este registro representa un poco más a lo que es la población de vida real de los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada, porque tenía más porcentaje de mujeres, de mayores edad, y los BNP eran más altos. Con relación a los antagonistas de aldosterona, que como ustedes saben, la aldosterona per se es un factor, digamos, para la hipertrofia del ventrículo, pensaría uno que hacer antagonismo aquí también tendría su utilidad. El estudio ALDO-HF, en donde se estudiaron 422 pacientes con 25 miligramos de espironolactona, un seguimiento a 12 meses, se encontró en el eco mejoría de disfunción diastólica, disminución de la masa, pero no en los síntomas, ni en la calidad de vida, ni en la capacidad de ejercicio máximo. Posteriormente el TOPCAT, donde se estudiaron mucho más pacientes con dosis progresivamente mayores de espironolactona, mostró disminución de rehospitalización, aunque no en el desenlace primario. Esto solamente es para mostrar que el hazard ratio de ninguno de estos es bueno. O sea que de los, digamos, medicamentos clásicos, los inhibidores ECA y los ARA2, los beneficios son modestos, pero pues no producen efectos deleterios, entonces puede estar recomendado. Los antagonistas de aldosterona con la meta de disminuir hospitalizaciones, fibrosis, pero los beta bloqueadores únicamente en algunos casos específicos, de pronto FA con respuesta rápida, etcétera. Sin embargo, pues no sería honesto decir que estos estudios fueron perfectamente bien diseñados y fueron hechos para eso, porque todos parecen muy decepcionantes con relación al tratamiento. También hay que hacer caer en cuenta que hay factores que no estuvieron bien, tanto factores de los pacientes, no en todos eran los mismos pacientes, digamos, los mismos signos y síntomas para entrar a los estudios, la fracción de eyección era diferente en unos que en otros, no en todos había medidas de disfunción diastólica, el estadio de la enfermedad de unos de los estudios era diferente, en algunos estudios tenían problemas de reclutamiento largo y pérdida a largo plazo, algunos atacaban a diferentes niveles de la cascada neuromoral. Entonces nace un nuevo, digamos, paradigma en donde se piensa que el punto para atacar, dado que en esta entidad hay un amplio estado proinflamatorio con una disfunción endotelial muy amplia, sería en la cascada del óxido nítrico, donde óxido nítrico, guanilato ciclasa, GMP cíclico y la proteína quinasa G, alguno de estos niveles se puede intervenir. Vamos a hablar de algunos de estos puntos. Fíjense, tengan presente esta gráfica para ver de los siguientes medicamentos que vamos a hablar, también de los canales de sodio y de calcio. Los inhibidores de fosfodiesterasa. Hay estudios con sildenafil, hay estudios pequeños que muestran mejoría, pero en pacientes con hipertensión pulmonar, el WASI o el de WASI, a diferencia del RELAX, donde se estudiaron pacientes con menos hipertensión pulmonar y no se encontraron cambios en el punto primario. Los estimulantes de la guanilato ciclasa, el riociguat, que es el estudio DILATE-1, no se encontró mejoría en la presión, aumentó el volumen latido, disminuyó la presión, y esto dio paso para un estudio que está actualmente en curso, que es el Sócrates preservado con vericiguat. Los inhibidores de neprilicina que habló el doctor Starling, en donde el estudio Paramount, que se utilizó la molécula versus valsartán en pacientes con fracción de eyección preservada, y donde a las 12 semanas se encontraron alteración, digamos, hallazgos significativos, pero ya a las 36 semanas no se encontraron. Sin embargo,
pues estuvo bien tolerado y dio paso al estudio Paragon, que está actualmente en curso, multicéntrico, del cual ya ha iniciado en algunos sitios. Aquí en Colombia estamos apenas empezando para incluir pacientes. Este es lo que ya habíamos explicado, cómo actúa. Y hay otras cositas nuevas que simplemente las voy a mencionar para que tengan presente que hay otras cosas, como la ranolacina, que es un inhibidor selectivo de la corriente tardía del sodio, la ibabradina, de la cual habló el doctor Starling, pero esta se utilizó en pacientes con fracción de eyección preservada. Se encontró mejoría en la capacidad de ejercicio y la mejoría de la presión de llenado del ventrículo izquierdo, y el estudio EDIFY, que está actualmente en curso, veremos los resultados. Hay otras, saltémonos porque ese es más difícil. No se ha estudiado en falla cardíaca, sino solamente en disfunción diastólica, pero podría tenerse en cuenta por su mecanismo de acción. Las estatinas, que se sabe que mejoran la síntesis de colágeno. Hay también hallazgos controversiales. En el GISI no se encontró beneficio con rosuvastatina, en el estudio de Fukuda se encontró mejoría en el resultado. Los moduladores del ciclo de calcio, como la rianodina, hay estudios que están todavía in vitro. Si recuerdan la gráfica que mostró el doctor Echeverría del CERCA, actuar a nivel genético, simplemente quiero que tengan en cuenta que también es una posibilidad, porque se han hecho estudios en fracción de eyección reducida, estaría pendiente fracción de eyección preservada. A nivel de los microRNAs, que son también, podríamos decir, que intervención genética para los genes que regulan la remodelación. Y antes de terminar, sí quiero hacer énfasis que, igual que en fracción de eyección reducida, el ejercicio ha mostrado grandes beneficios. Hay un estudio que está en curso, que se basó en el ex-DHF, que fue un estudio piloto, en donde sí se encontraron mejoría de consumo de oxígeno, función diastólica, remodelación reversa, etc. Creo que por el tiempo no vamos a hablar, simplemente ya habíamos hablado hay estudios en curso de marcapaseo y hay estudios con algunos otros dispositivos. Muchas gracias.